Saludos, somos el grupo número 1 y estaremos exponiendo sobre el tema organización. Mi nombre es Arisley de Jesús y estaré hablándoles sobre la naturaleza de la organización, espíritu emprendedor y reingeniería. Los puntos que desglosaremos a continuación son la organización formal e informal, división organizacional, niveles organizacionales y la gestión administrativa, ambiente organizacional para el espíritu emprendedor e intraemprendedor y reingeniería de la organización afectiva. Organización formal e informal. La organización informal es la que surge de manera espontánea entre los miembros de una organización que tienen que compartir un espacio y tareas en comunes. Por el contrario, la organización formal es la que está planificada por los gestores de la empresa. Una organización formal es una estructura bien definida de autoridad y responsabilidad que define la delegación de autoridad y relaciones que existe entre los miembros de una organización. Esta organización funciona a través de un conjunto de políticas predeterminadas, planes, procedimientos, programas y cronograma. La mayoría de las decisiones de una organización formal están basadas en políticas predeterminadas. Esta organización es una estructura diseñada con autoridad formal, reglas, regulaciones y canales de comunicación. Las características de una organización formal son las siguientes: estructura creada con fines determinados, orientada al empleo, división de trabajos y departamentización, autoridad formal, delegación, coordinación y basadas en principios de la teoría clásica organizacional. Los beneficios de la organización formal son los siguientes. Esta define claramente los objetivos de la organización y relaciones de la responsabilidad y autoridad entre los miembros de la organización. Hay una clara división entre el trabajo y las relaciones interpersonales. La jerarquía organizacional evita la superposición de actividades entre dos individuos de dos departamentos diferentes. Los avances en el plan de carrera y las promociones internas están claramente definidas en una estructura formal de organización. La tasa de rotación del personal y de ausentismo es reducida por la claridad de objetivos, políticas y estrategias. Organización informal. Así como la organización formal, esta crece en tamaño y la existencia paralela de relaciones informales, junto con las relaciones formales, se hacen inevitables. Estas relaciones surgen con las necesidades personales y sociales de los individuos que no se satisfacen con los principios de la organización formal. Estas relaciones representan interacciones sociales no oficiales, no planificadas entre las personas que trabajan en estructuras formales. Esta organización informal surge espontáneamente sobre la base de la amistad o intereses en común que no necesariamente están relacionados con el trabajo. Las características de la organización informal son los siguientes. Número 1. Posee una estructura que no ha sido planificada. 2. Cumplimiento de las necesidades sociales. 3. No existe una estructura formal. 4. Líderes informales. 5. Se trata de grupos pequeños de individuos que se forman de manera informal. 6. Todos los miembros son iguales en jerarquía y autoridad. 7. El comportamiento de sus miembros está dirigido por creencias y valores del grupo. 8. La comunicación se transmite a través de canales informales. 9. No hay reglas o regulaciones. Los beneficios son los siguientes. Número 1. Promueve valores sociales y culturales. 2. Alivio para el top manager. 3. Satisfacción y seguridad entre la población interna. 4. Comunicación. Hay feedbacks rápidos y fluidos hacia los managers. 5. Mejores relaciones interpersonales. 6. Se resuelven temas relacionados con el trabajo. Y 7. Se ejerce el autocontrol. También existen limitaciones de la organización informal, que son la conformidad, el conflicto de roles, resistencias al cambio, incremento del rumor y radiopasillo y actitudes de los líderes. Un ejemplo de la organización formal puede ser los manuales de normas y procedimientos que tiene la empresa, las políticas, los objetivos y los códigos de conductas y de ética. Y un ejemplo de organización informal son las relaciones entre los empleados, los grupos de fútbol, de ajedrez, etc. Y las conversaciones, las redes de colaboraciones para determinar tareas.
La división organizacional por departamentos. Un aspecto de la organización es el establecimiento de departamentos. La palabra departamento indica un área, división o sucursal definida en una organización sobre la que un administrador tiene autoridad para el desempeño de actividades específicas. La departamentización es una división de trabajo en términos de diferenciación entre los diversos tipos de tareas ejecutadas por los órganos. Los departamentos se dividen de la siguiente manera: departamentalización por funciones. Este tipo de departamentalización es para obtener todas las actividades semejantes bajo la misma clasificación funcional según la división del trabajo. Departamentalización por productos o servicios. Se agrupan todas las actividades para promover un producto en el mismo departamento, así sean diferentes. En las empresas que no son tan manufactureras se denomina departamentalización por servicio. Este tipo de departamentalización facilita el empleo de tecnología, de las máquinas y equipos de conocimiento y de la mano de obra. Departamentalización geográfica o territorial. Todos los productos y servicios que realizan las organizaciones deben adaptarse al área de mercado en el que se encuentran. Este tipo de agrupación puede ser de ayuda para mejorar la eficiencia de la empresa. Departamentalización por cliente. Todos los productos y servicios que realiza la organización deben adaptarse al área de mercado en el que se encuentren. Este tipo de agrupación puede ser de ayuda para mejorar la eficiencia de la departamentalización por procesos. Esta utiliza con frecuencia las empresas filiales en los niveles inferiores de la estructura organizacional de las áreas productivas o de operaciones. Se hace una distribución y disposición racional del equipo utilizado. Departamentalización por proyectos. Esta implica la diferenciación y distribución de las actividades de acuerdo con los productos y resultados de uno o varios proyectos de la empresa. Es utilizada en empresas de gran tamaño, fabricantes de productos en las que existe gran concentración de recursos y un tiempo de producción prolongado. Los niveles organizacionales y gestión administrativa. Los niveles organizacionales existen porque para la cantidad de personas que un gerente puede supervisar con efectividad hay un límite, aun cuando éste varíe según las circunstancias. Organización con ámbitos estrechos. Esta es la que tiene una estructura que se asocia con muchos niveles organizacionales. Las ventajas que esta tiene son la supervisión estrecha, control estricto y comunicación rápida entre subordinados y superiores. Las desventajas son: los superiores tienen que involucrarse en exceso en el trabajo de los subordinados, muchos niveles administrativos, altos costos con los numerosos niveles y excesiva distancia entre el nivel más bajo y el más alto. Organización con ámbitos amplios. Esta es la estructura que cuenta con pocos niveles organizacionales. Las ventajas que tiene son que los superiores están obligados a delegar, deben establecerse políticas claras y es necesario seleccionar a los subordinados con sumo cuidado. Las desventajas. Tendencia de que los superiores sobrecargados de trabajo se conviertan en cuello de botella que impida la toma de decisiones. Riesgo de que el superior pierda el control. Y se requiere administradores de calidad excepcional. Principio del ámbito de la administración. Existe un límite en la cantidad de subordinados que un gerente puede supervisar con efectividad, pero la cantidad exacta va a depender tanto del efecto de los factores subyacentes como de las propias habilidades que el gerente tenga. El nivel de capacitación de los subordinados, claridad de la delegación de la autoridad y de los planes, empleos de estándares objetivos, adaptación al cambio y efectividad de las técnicas de comunicación. Los factores que determinan un ámbito efectivo. Ámbito estrecho. Es la delegación de autoridad inadecuada o poco clara, la falta de disposición de los subordinados a aceptar responsabilidades y riesgos razonables, tareas complejas y objetivos y estándares no verificables. Ámbitos amplios. La delegación clara, tareas bien definidas, disposición de los subordinados a aceptar responsabilidades y riesgos razonables,
tareas sencillas y objetivos verificables que se emplean como estándares. Necesidad de equilibrio. Se requiere un equilibrio más preciso de todos los factores pertinentes a una situación determinada. Aplicar ámbitos y reducir cantidad de niveles será la respuesta en algunos casos, lo contrario puede ser válido en otros. Ambiente organizacional para el espíritu emprendedor e intraemprendedor. El crear un ambiente para que un grupo logre sus metas de manera eficiente, efectiva y por consiguiente eficaz es responsabilidad del gerente. Los mismos deben promover las oportunidades para que los empleados utilicen su potencial de innovación. La esencia del espíritu emprendedor está en la creación, la orientación a las oportunidades y la innovación. Gifford-Pinot lo distingue en emprendedor e intraemprendedor. El emprendedor es la persona que tiene la habilidad de ver una oportunidad, obtener un capital, mano de obra y otros insumos para luego unirlos en una operación exitosa y lo lleva a cabo fuera de un ámbito organizacional. ¿Qué se requiere para ser un emprendedor? Visión, pasión, compromiso y motivación, para así poder transmitir estos valores a los accionistas, socios, clientes, proveedores, empleados e inversionistas. ¿Razones para arriesgarse a ser emprendedor? Bueno, tener la oportunidad de obtener mayores ganancias, ser tu propio jefe, tener esa satisfacción personal y elegir una forma de vida, la que tú desees. Las características de los emprendedores: disciplinados, tienen confianza en sí mismos, dinamismo y liderazgo, y son sensibles a los cambios de entorno. Intraemprendedor. Esta persona está enfocada en la innovación y la creatividad, de transformar un sueño o una idea en un proyecto rentable al operar dentro de un ambiente organizacional. Las ventajas de este son el reconocimiento de marca, fácil acceso financiero, fácil acceso a diversas fuentes de información y acceso inmediato a la tecnología de punta. Las desventajas son anonimato, dado que el producto pertenece a la empresa y no al individuo que lo desarrolló. Y los beneficios económicos de prestigio son para la compañía. Reingeniería de la organización. La reingeniería es repetir el pensamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para tener mejoras importantes en medidas decisivas de desempeños contemporáneos como costos de calidad, servicios y rapidez. Los aspectos claves de estas son respetar los fundamentos de la organización, rediseño radical de los procesos de la empresa, requiere resultados importantes y análisis cuidadoso y cuestionamiento de los procesos de la empresa. La estructura y el proceso de organizar se clasifica en objetivos y planes de la empresa, autoridad disponible para la administración de la empresa, el ambiente que los rodea y la agrupación de actividades y relaciones de autoridad de su estructura. La lógica de organizar es establecer los objetivos de la empresa, formular objetivos políticos y planes de apoyo, identificar, analizar y clasificar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos, agrupar las actividades a la luz de los recursos humanos materiales disponibles y la mejor manera de utilizarlos según las circunstancias, delegar a la cabeza de cada grupo la autoridad necesaria para desempeñar las actividades y unir los grupos de manera horizontal y vertical mediante relaciones de autoridad y flujo de información. Tema 8. Estructura de la organización. Departamentalización. La departamentalización es la división de autoridad y responsabilidad entre los gerentes del mismo nivel organizacional para aprovechar la especialización del trabajo y para obtener unidades de trabajo manejables. Chia Venato, 1989. Departamentalización por funciones de la empresa o funcional. Este tipo de departamentalización consiste en agrupar las actividades según las funciones de una empresa: producción, ventas y finanzas. Agrupar las actividades según las funciones de una empresa refleja lo que ésta hace típicamente. Dado que todas las compañías crean algo útil y deseado por otros, sus funciones básicas son producir, o sea, crear utilidad o agregar utilidad a un producto o servicio; vender, o sea, encontrar usuarios, pacientes, clientes, estudiantes
miembros que estén de acuerdo en aceptar el producto o servicio que la empresa ofrece. Y financiar, reunir y cobrar, ahorrar y gastar eficazmente los fondos. Por tanto, resulta lógico agrupar sus funciones en departamentos como el de la ingeniería, la producción, las ventas o marketing y finanzas. Este es un ejemplo de departamentalización por funciones genérico. La departamentalización funcional es el sistema que más se emplea para organizar actividades y está presente, al menos en algún nivel, de la estructura organizacional. Las características de las funciones de ventas, producción y finanzas son tan ampliamente reconocidas y entendidas que no solo representan la base de la organización departamental, sino que también, y muy a menudo, la departamentalización de más alto nivel. La coordinación de actividades entre departamentos puede lograrse mediante reglas y procedimientos, varios aspectos de la planeación, como metas y presupuestos, la jerarquía organizacional, las relaciones interpersonales y en ocasiones los departamentos de enlace. Un departamento de este tipo puede utilizarse para tratar el diseño o los problemas de modificación entre ingeniería y manufactura. Ventajas. Es un reflejo lógico de las funciones. Se conserva tanto la autoridad como la responsabilidad de las funciones principales. Se sigue el principio de la especialización profesional. Se amplifica la capacitación. Se cuenta con medios para un riguroso control desde la cima. Desventajas. Se resta importancia a los objetivos generales de la empresa. El punto de vista del personal clave se especializa en exceso y se limita. Se reduce la coordinación entre funciones. La responsabilidad de las utilidades se centra exclusivamente en la cima. Hay lenta adaptación a los cambios. Se limita el desarrollo de gerentes y generales. Se limita el desarrollo de gerentes generales. La departamentalización por territorio o geográfica. Es común en empresas que operan en áreas geográficas amplias, en cuyo caso puede ser importante que las actividades de un área o territorio determinado se agrupen y asignen a un gerente. Por ejemplo, ventajas. Coloca la responsabilidad en un nivel inferior. Da importancia a mercados y problemas locales. Mejora la coordinación de una región. Aprovecha las economías de las operaciones locales. Mejora la comunicación directa con los interesados en la localidad. Proporciona una capacitación firme para los gerentes generales. Desventajas. Requiere de más personas capacitadas en la gerencia general. Tiende a ser difícil la conservación de los principales servicios financieros y puede requerir de otros servicios, como personal o compras en la región. Dificulta el control a la alta gerencia. Departamentalización por grupo de clientes. Muchas empresas suelen agrupar sus actividades para que reflejen un interés primordial en los clientes, que son la clave de la estructura cuando cada grupo de clientes es administrado por un gerente de departamento. Un buen ejemplo de ello es el departamento de ventas industriales de un mayorista que también vende a detallistas. Los propietarios de la empresa y sus grandes gerentes a menudo conforman sus actividades de esta manera a fin de entender los requisitos de grupos de clientes bien definidos, por ejemplo, este banco. Ventajas. Alienta el enfoque en las necesidades de los clientes. Da a los clientes la sensación de que tienen un proveedor comprensivo, el banquero. Desarrolla experiencias en las áreas de clientes. Departamentalización por producto es la agrupación de actividades de una empresa según sus productos o líneas de producto, sobre todo grandes empresas con líneas de productos múltiples. Esta estructura permite a la alta gerencia tanto delegar a un ejecutivo de división una amplia autoridad sobre las funciones de manufactura, ventas, servicios e ingeniería relacionadas con un producto o línea de productos determinados, como exigir a cada uno de sus gerentes un grado considerable de responsabilidad sobre las utilidades. Este es un ejemplo de departamentalización por productos en una tienda de ropa. Ventajas. Dirige la atención y los esfuerzos a la línea de los productos. Facilita el uso del capital, las instalaciones, las habilidades y los conocimientos especializados. Permite el crecimiento y la diversidad de productos y servicios. Mejora la coordinación de las actividades funcionales. Asigna la responsabilidad de las actividades al nivel divisional.
Proporciona una capacitación firme y perceptible para los gerentes generales. Desventajas. Requiere de más personas con capacidades en la gerencia general. Tiende a dificultar el control financiero de los servicios generales. Presenta un problema creciente de supervisión desde la alta gerencia. Organización matricial se refiere a la combinación de métodos de departamentalización funcionales y de proyecto o producto en la misma estructura organizacional. La esencia de la organización matricial casi siempre es la combinación de modelos de departamentalización funcionales y de proyecto o producto en la misma estructura organizacional. Ejemplo de organización matricial en un departamento de ingeniería. Ventajas. Orientada a resultados finales. Se conserva la especialidad profesional. Indica la responsabilidad de producto-utilidad. Hay conflicto en la autoridad organizacional. Posibilidad de desunión entre quienes están al mando. Requiere de un gerente eficaz en relaciones interpersonales. Unidades estratégicas de negocio. Empresas bien diferenciadas y establecidas como unidades en una compañía más grande para asegurar que ciertos productos o líneas de productos se promuevan y administren como si cada uno fuese una empresa independiente. Uno de los principales usuarios de este dispositivo fue General Electric, pues quería asegurar que cada producto o línea de productos de los cientos que ofrecía recibiera la misma atención que si fuese desarrollado, producido y comercializado por una compañía independiente. Ejemplo, unidad estratégica de negocios. Estructuras organizacionales para el ambiente global. Las estructuras organizacionales difieren en mayor grado en el caso de las empresas que operan en el ambiente global. El tipo de estructura depende de una variedad de factores como el grado de orientación y el compromiso internacional. Una compañía puede internacionalizar su operación con solo crear un departamento internacional en sus oficinas centrales, encabezado por un gerente de exportación. Conforme la compañía extiende sus operaciones hacia el extranjero, podrá establecer subsidiarias y, más tarde, divisiones internacionales en varios países, que reportarán al gerente a cargo de la operación mundial en la casa matriz, o quizá al director ejecutivo. Conforme sigan creciendo las operaciones internacionales, varios países podrán agruparse en regiones como África, Asia, Europa y América del Sur. Las compañías también pueden elegir otras formas de departamentalización además del modelo geográfico. Por ejemplo, una compañía petrolera puede subdividir el equipo funcional de exploración según regiones, como exploración en Alaska o en el Golfo Pérsico. De igual modo, los equipos funcionales de refinación y marketing pueden subdividirse en las diversas regiones. Está claro que los productos derivados del petróleo pueden comercializarse en áreas distintas a aquellas en las que se da la exploración y la producción. La organización virtual es un concepto un tanto vago que designa a un grupo de empresas o personas independientes vinculadas, casi siempre mediante tecnologías de la información. Pueden ser proveedores, clientes y hasta compañías competidoras. Su objetivo es tener acceso al enfoque central de negocio de otra empresa, lograr flexibilidad, reducir riesgos o responder con rapidez a las necesidades del mercado. Las organizaciones virtuales coordinan sus actividades a través del mercado, donde cada parte vende sus productos y servicios. Ventajas. La organización virtual tiene sus ventajas y desventajas. Cuando IBM desarrolló la computadora personal en 1981, adquirió todos los componentes principales de otras compañías, lo que permitió comercializar el producto. En 15 meses compró a Intel el microprocesador y Microsoft le desarrolló el software. La arquitectura abierta se basó en estándares muy conocidos y sus componentes podían adquirirse en muchos proveedores. Desventajas. Al utilizar a terceros, IBM requirió invertir poco por su estrategia descentralizada. Más tarde, sin embargo, la estrategia de arquitectura abierta reveló su lado negativo. Otras empresas podían comprar microprocesadores directamente a Intel y el sistema operativo a Microsoft. No existe un modelo único de departamentalización aplicable a todas las organizaciones y todas las situaciones. Los gerentes deben establecer cuál es el mejor al examinar la situación que enfrentan.
el trabajo a realizar, la forma que debe hacerse, las personas involucradas y sus personalidades, la tecnología utilizada en el departamento, los usuarios a atender y otros factores ambientales internos y externos de la situación. Sin embargo, si conocieran los diversos modelos de departamentalización, sus ventajas y desventajas, así como los peligros de cada uno, los gerentes en ejercicio serían capaces de diseñar una estructura organizacional más adecuada para sus operaciones particulares. Un saludo, mi nombre es Francisco Mejía y a continuación entraremos en detalles con el capítulo 9 de nuestro material. Autoridad de línea, personal de staff, delegación de poder de decisión y descentralización son nuestros temas de interés. Comenzamos estableciendo una breve diferencia entre autoridad y poder, entendiendo que el poder representa cierta capacidad para influir o inducir en las acciones y creencias de los demás, mientras que la autoridad representa el derecho de ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otros. Es importante destacar los requisitos del poder, siendo estos: la voluntad o el interés de ejercer el poder, es decir, que para tener poder primero hay que estar seguro de que realmente lo queremos, no es un adorno, es una completa responsabilidad. Segundo, la habilidad para hacerlo. Y tercero, un cargo en la estructura que lo otorgue. Pasamos a delegación del poder de decisión. Esta es una tendencia que ha tomado lugar estos últimos tiempos en las organizaciones. Consiste en darle el poder a los empleados de decidir sin solicitar autorización de sus superiores. Esto quizás suene arriesgado y nos haga pensar que abre espacios a muchos errores y correcciones, pero lo cierto es que para llegar hasta ahí debe ser un personal altamente capacitado y eficiente. Conceptos de autoridad de línea, personal de staff y autoridad funcional. La autoridad de línea se refiere a la acción de dar a un superior una línea de autoridad sobre un subordinado. Existe en todas las organizaciones como una escala ininterrumpida o serie de pasos. De ahí surge el concepto de escalonamiento en la organización. Descentralización de la autoridad. La descentralización es el grado en que se distribuye la autoridad para la toma de decisiones en una estructura organizada. Es un aspecto fundamental de la delegación. Una vez definida la descentralización, hablamos de los tipos de centralización. Primero, la centralización del desempeño. Esta se refiere a la concentración geográfica, es decir, una compañía que opera en una sola ubicación. La centralización departamental. Esta se refiere a la concentración de actividades especializadas. Y por último, la concentralización de la administración. La tendencia de restringir la delegación de la toma de decisiones. De esta manera, concluimos esta parte. Buenas, mi nombre es Emanuel de Jesús Bardíez Jaina y le voy a estar exponiendo sobre la organización efectiva y cultura organizacional. Y estos serán los temas tratados. 10.1. Evitar errores al organizar mediante la planeación. El 10.2. Evitar la inflexibilidad organizacional. El 10.3. La necesidad de reajuste y cambio. El 10.4. Hacer efectivo el trabajo del personal staff. El 10.5. Comprender las relaciones de autoridad. El 10.6. Evitar conflictos mediante la aclaración. El 10.7. Garantizar la comprensión de la organización. El 10.8. Promover una cultura organizacional apropiada. Evitar errores de organizar mediante la planeación. Igual que en las otras funciones administrativas, para una buena organización es necesario establecer objetivos y una planeación ordenada. Como señaló Linda Darwich en su obra clásica, la ausencia de diseño en la organización es ilógica, cruel, un desperdicio e ineficiente. Ventajas de la planificación organizacional. Planificar la estructura de la organización ayuda a determinar las necesidades futuras de personal y los programas de capacitación requeridos. Si una empresa no sabe qué tipo de personal administrativo necesita y qué experiencia se le exigiría, no lo podrá reclutar ni capacitar con éxito. Además, planear la organización puede revelar debilidades, la duplicación de esfuerzo, las líneas de autoridad poco claras, las líneas de comunicación demasiado largas, el excesivo papeleo
burocrático y las prácticas obsoletas se observan mejor cuando se comparan la estructura deseable con las reales. Evitar la inflexibilidad organizacional. Una ventaja básica de planear la organización es evitar la inflexibilidad organizacional. Muchas empresas, en especial las que llevan muchos años operando, se vuelven demasiado rígidas para pasar la primera prueba de una estructura organizacional efectiva. La capacidad de adaptarse a un ambiente cambiante y hacer frente a nuevas contingencias. Esta resistencia al cambio puede ocasionar una pérdida considerable de eficiencia en las organizaciones. Evitar la inflexibilidad mediante la reorganización. Aun cuando la reorganización pretende responder a los cambios en el entorno de la empresa, puede haber otros motivos imperiosos para ello. Por ejemplo, los relacionados con el ambiente de la compañía, que pueden ser cambios operativos debido a la adquisición o venta de propiedades importantes, en la línea de productos o métodos de marketing, en los ciclos del negocio, en la influencia de la competencia, en las nuevas técnicas de producción y las políticas sindicales, normativas y fiscales del gobierno, así como la situación. Quizá haya nuevas técnicas y principios aplicables, como el desarrollo de gerentes, al permitirle administrar unidades descentralizadas semi-independientes de una compañía, o pueden aplicarse nuevos métodos como lograr un control financiero acorde a un alto grado de descentralización actual del conocimiento sobre la organización. La necesidad de reajuste y cambio. Además de motivos apremiantes para una reorganización, hay cierta necesidad de reajuste moderado y continuo para evitar que la estructura se estanque. La construcción de imperios, el desarrollo de una gran organización para que el gerente parezca más importante, no es tan atractiva cuando los involucrados saben que sus cargos están sujetos a cambios, como dijo el presidente de una compañía a sus subordinados. No se molesten en construir un imperio, porque puedo asegurarles que no estarán en el mismo cargo dentro de 3 años. Al comprender que la estructura de una organización debe ser una entidad viva, algunos gerentes realizan cambios estructurales solo para acostumbrar a los subordinados al cambio. Hacer efectivo el trabajo del personal de staff. El problema respecto al personal de la línea y el personal de staff no solo es uno de los más difíciles que las organizaciones enfrentan, sino también la fuente de una cantidad increíble de ineficiencias. Resolverlo requiere de gran habilidad gerencial, cuidadosa atención a los principios organizacionales y pacientes enseñanzas al personal actual del conocimiento sobre la organización. Comprender las relaciones de autoridad. Los gerentes deben comprender la naturaleza de las relaciones de autoridad si quieren resolver los problemas entre el personal de línea y el personal de staff. Siempre que los gerentes consideren al personal de línea y al personal de staff como grupo de personas y actividades, habrán confusiones. Línea y staff son relaciones de autoridad y muchos puestos tienen elementos de ambos. Por una parte, la relación de línea requiere tomar decisiones y actuar sobre ellas. Por otra, la relación de staff supone el derecho de asistir y aconsejar. En suma, la línea puede decir, pero el staff debe vender sus recomendaciones. Hacer que la línea escuche al staff. Deben alentarse u obligarse a los gerentes de línea a consultar al personal de staff. Las empresas harían bien en adoptar la práctica de asistencia de staff obligatoria, en el que el personal de línea debe escuchar al del staff. En General Motors, por ejemplo, los gerentes de división del producto consultan con las divisiones de staff en las oficinas generales antes de proponer un programa o una política importante al director ejecutivo o al comité de finanzas. Mantener informado al personal de staff.
Las críticas comunes al personal de staff son las que los especialistas operan en el vacío. Dejan de apreciar la complejidad de la tarea de un gerente de línea e ignoran hechos importantes cuando lo hacen. Sus recomendaciones, hasta cierto grado estas críticas están justificadas, porque no puede esperarse que los especialistas conozcan los puntos de vista concretos del trabajo de un gerente. Aquellos deben cuidar que sus recomendaciones se restrinjan a asuntos de competencia, y esto deben tratarse de no depender, por ejemplo, de una recomendación si solo se ocupa de una parte de un problema. Evitar conflictos mediante la aclaración. Una causa importante de los conflictos en las organizaciones es que las personas no comprenden sus funciones ni la de sus compañeros de trabajo, sin importar lo bien concebida que puede estar. Una estructura organizacional, todos deben comprenderla para que funcione. La comprensión se asiste materialmente del uso apropiado de organigramas, de suscripciones precisas de los puestos, de especificar las relaciones de autoridad y información, de establecer metas específicas para puestos concretos. Organigramas. Toda estructura organizacional, por simple que sea, puede diagramarse, aunque el esquema solo indique cómo se vinculan los departamentos a lo largo de las principales líneas de autoridad. Por tanto, no deja de sorprender que en ocasiones haya altos gerentes que se enorgullezcan del hecho de no tener un organigrama, o si lo tienen, de considerar que debe ser confidencial. Ventajas de los organigramas. En ciertas ocasiones, un destacado fabricante dijo que aun cuando creía que la relativa utilidad del organigrama de su fábrica se negaba a que se trazaran los cargos por encima del nivel de su superintendente, su argumento era que los organigramas tienden a ser las personas demasiado consistentes a ser superiores o inferiores. Destruyen el espíritu de equipo y dan a quienes ocupan un recuadro a los organigramas un exclusivo sentido de propiedad. En otras ocasiones, otro alto ejecutivo dijo que la organización puede cambiarse con mayor facilidad si no se esquematiza en un organigrama, y una de las ausencias de este también alimenta en los mandos medios que no aparecen en el impulso operativo, ocupando cargos ejecutivos más elevados. Desventajas de los organigramas. Los organigramas están sujetos a importantes limitaciones, solo muestran las relaciones formales de autoridad y se omiten las muchas relaciones informales y de información significativas. La figura 10 muestra la gran parte de las relaciones informales de una información que hay en una típica empresa organizada. También muestran las principales relaciones de línea o formales, pero no cuántas autoridades existen en cualquier punto de la estructura. Garantizar la comprensión de la organización. Para que la estructura funcione, todos los miembros de una empresa deben comprender su organización, lo que requiere su enseñanza. Como la organización formal se complementa con la informal, los miembros de la empresa deben comprender ambas funciones. Enseñar la naturaleza de la organización. Muchos planes organizacionales bien concebidos fracasan porque sus miembros no los entienden. Un manual organizacional que informa sobre la filosofía, los programas y los organigramas, y que cuente un perfil de descripciones de los puestos ayuda a muchos a comprender la organización. Es más probable que la estructura organizacional sea clara si se grafica y escribe. Sin embargo, hasta los mejores gráficos y los textos más cuidados no siempre transmiten con claridad el mismo sentido a cada lector. Promover una cultura organizacional apropiada. La cultura en una organización también influye en su efectividad.
y en la forma en que se desempeñan las funciones gerenciales de planeación, organización, integración de personal, dirección y control. La oportunidad de elegir. Probablemente la mayoría de las personas prefieren trabajar en una organización con el ambiente de toma de decisiones. Definición de la cultura de la organización. Respecto de las organizaciones, la cultura de la organizacional es el modelo general de comportamiento, es decir, las creencias y los valores compartidos que los miembros tienen en común. La cultura puede inferirse a partir de lo de las personas dicen, hacen, piensan dentro de un ambiente organizacional. Incluye el aprendizaje y la transmisión de conocimientos, creencias, modelos de comprendimiento a lo largo de un periodo, lo que significa que la cultura de una organización es bastante estable y no cambia tan rápido. Organización efectiva y cultura organizacional. Evitar errores de organizar mediante la planeación. Igual que las otras funciones administrativas, para una buena organización es necesario establecer objetivos y una planeación ordenada, como señaló Linda Ulrich en una de sus obras clásicas. La ausencia de diseño en la organización es ilógica, cruel, un desperdicio e ineficiente. Ventajas de la planificación organizacional. Planificar la estructura de la organización ayuda a determinar las necesidades futuras de personal y los programas de capacitación requeridos. Si una empresa no sabe qué tipo de personal administrativo necesita y qué experiencia lo exigiría, no le podrá reclutar ni capacitar con éxito. Además, planear la organización puede revelar debilidades, la duplicación de esfuerzos, las líneas de autoridad poco claras, las líneas de comunicación demasiado largas, el excesivo papeleo burocrático y las prácticas obsoletas se observan mejor cuando se comparten estructuras deseables con las reales. Evitar la inflexibilidad organizacional. Una ventaja básica de planear la organización es evitar la inflexibilidad organizacional. Muchas empresas, en especial las que llevan operando muchos años, se vuelven demasiado rígidas para pasar la primera prueba de una reestructura organizacional efectiva. La capacidad de adaptarse a un ambiente cambiante y hacer frente a nuevas contingencias. Esa resistencia al cambio puede ocasionar una pérdida considerable de eficiencia en las organizaciones.